Hubo un momento en mi vida en el que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. La gente se alejaba, las puertas se cerraban, los planes se desmoronaban. No lo entendía, solo sentía el peso. Y fue en medio de ese caos cuando me di cuenta de algo. Dios no me estaba castigando, me estaba preparando. Hoy, mirando atrás, veo que aquellos días oscuros fueron el comienzo de un cambio que lo transformaría todo. Y tal vez, si estás pasando por algo similar, estés más cerca de tu bendición de lo que imaginas. En ese periodo, parecía que todo el universo conspiraba contra mí. Las cosas que antes fluían comenzaron a atascarse. Me despertaba todos los días con un nudo en el pecho, tratando de entender por qué tanta presión. Pero con el tiempo, aprendí que la presión es el horno donde Dios moldea lo que va a usar. El dolor que sentía no era el final, era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que solo se abriría si tenía el valor de no rendirme. Empecé a darme cuenta de que las personas adecuadas estaban saliendo de mi vida. Al principio me dolió. Intentaba retener, explicar, mantener vínculos que ya se habían agotado. Hasta que comprendí que Dios no nos quita nada, solo nos libera de lo que ya no cabe en la próxima estación. Lo que yo llamaba pérdida, en realidad, era protección. Y fue entonces cuando comprendí, a veces Dios necesita vaciar para luego llenar. Pero hay algo curioso y doloroso que ocurre antes de la bendición. Es como si el silencio de Dios aumentara. Rezas y no sientes respuesta. Esperas una señal y todo parece estar parado. Yo lo viví y ¿sabes lo que descubrí? Que el silencio no era ausencia, era construcción. Era Dios trabajando entre bastidores, puliéndome en lo invisible para que estuviera listo para lo visible. Si hoy sientes que te lo están quitando todo, que el suelo se ha escapado de tus pies y Dios se ha callado, respira. Porque ese fue exactamente el escenario antes de que Él me bendijera. Y tal vez Él esté a punto de hacer lo mismo por ti. Recuerdo que antes de que ocurriera el cambio, empecé a sentir algo diferente, una inquietud que no podía explicar. Los lugares en los que siempre encajaba comenzaron a ahogarme. Las conversaciones de siempre perdieron su sentido. Pensaba que me estaba volviendo raro, pero en realidad era Dios cambiando mi frecuencia. Lo que no sabía es que esa desconexión era la primera señal de reconexión con mi propósito. Dios comenzó a mostrarme que la preparación viene disfrazada de incomodidad. Cuando Él quiere llevarte a un nuevo nivel, primero te hace sentir fuera del lugar donde estás. Sentía que algo grande se avecinaba, pero no sabía qué. Parecía un llamado silencioso. Algo dentro de mí decía, no vuelvas atrás, aunque no entiendas hacia dónde vas. Y fue en ese momento de confusión cuando me di cuenta de un patrón. Cuando Dios te va a bendecir, cambia el escenario, el sonido e incluso el ritmo de tu vida. Las cosas antiguas comienzan a perder su sabor. Las puertas que forzabas se cierran con fuerza y otras nuevas comienzan a abrirse de forma natural. Pero solo después me di cuenta, Él no me estaba castigando por perder lo antiguo, me estaba preparando para recibir lo nuevo. Quizás estés en ese punto ahora. Nada tiene sentido, pero el corazón siente que algo está por venir. Y ahí es donde reside el misterio. Cuando todo parece vacío, es porque lo nuevo está llegando. Y cuando lo nuevo llega, nada vuelve a ser igual. Si alguna vez has sentido que tu vida se desmoronaba, pero en el fondo algo te decía, aguanta un poco más, comenta aquí, yo también lo sentí así. Quiero ver quién más ha pasado por esa fase antes del cambio. Después de esa fase de silencio e incomodidad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si, poco a poco, Dios me estuviera reposicionando. Personas comenzaron a cruzarse en mi camino de forma inesperada. Conversaciones sencillas abrieron puertas profundas y surgieron oportunidades donde menos lo esperaba. Todavía no veía la bendición completa, pero sentía que los vientos cambiaban de dirección. Y es curioso, cuando Dios está a punto de bendecirte, comienza abriendo pequeñas ventanas antes de abrir la puerta principal.
Recuerdo que en esa época comencé a notar coincidencias extrañas, si es que se les puede llamar así. Una palabra que escuchaba en oración aparecía en boca de alguien. Un versículo que leía era exactamente lo que necesitaba ese día. Pequeñas señales que parecían susurros divinos diciendo, todavía estoy aquí. Y cuanto más prestaba atención, más me daba cuenta de que lo sobrenatural se manifestaba en los detalles. Dios nunca me dejó sin dirección. Era yo quien a veces estaba demasiado ocupado para escuchar. Pero hubo un detalle que me marcó profundamente. Antes de que llegara la bendición, el cansancio se apoderó de mí con fuerza. Me sentía agotado, sin ganas de hacer nada. Y fue entonces cuando comprendí algo poderoso. El enemigo no intenta destruir a quien está parado, sino impedir que quien está a punto de romper se salga con la suya. El agotamiento no era señal de fracaso, sino de avance. Dios me estaba empujando fuera de mi zona de confort, y la resistencia era una señal de que estaba demasiado cerca de mi destino como para rendirme. Fue en ese preciso momento cuando mi fe comenzó a cambiar. Dejé de pedir explicaciones y comencé a pedir fuerzas. Dejé de intentar entenderlo todo y empecé a confiar más. Cuando Dios está a punto de bendecirte, pone a prueba tu capacidad de confiar sin ver. Es en ese no entender donde el milagro comienza a tomar forma. Porque la fe no es ver el camino, es continuar incluso cuando todo a tu alrededor te grita que te detengas. Y quizás lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de desafíos. Dios no me lo dio todo de una vez, me hizo pasar por el proceso, y hoy lo entiendo. Si me hubiera dado todo cuando se lo pedí, no habría tenido la estructura para sostenerlo. A veces, el retraso no es una negación, es protección, y esa fue una de las lecciones más duras y liberadoras de mi vida. Con el paso del tiempo, algo increíble comenzó a suceder. Las puertas comenzaron a abrirse de una manera tan natural que me di cuenta. Ya no se trataba de mi esfuerzo, sino del momento adecuado de Dios. Lo que antes era una lucha, de repente se convirtió en fluidez. Las personas adecuadas comenzaron a aparecer, las oportunidades comenzaron a alinearse, y todo lo que había perdido en el pasado comenzó a tener sentido. Era como si el rompecabezas finalmente comenzara a armarse, pero junto con la apertura de caminos, también llegó algo que no esperaba: ataques, conflictos repentinos, situaciones que parecían surgir de la nada, personas que intentaban sacarme de mi enfoque. Y fue en ese momento cuando comprendí que el enemigo no persigue a quien está parado, sino a quien está a punto de cruzar el portal de la promesa. Cuanto más cerca de la bendición, más intensa se vuelve la resistencia. Empecé a darme cuenta de que lo espiritual y lo emocional estaban conectados. Las batallas externas solo reflejaban lo que estaba venciendo dentro de mí. La duda, el miedo, la sensación de no merecerlo, todo eso intentaba impedirme avanzar. Y tal vez tú también estés sintiendo eso ahora, esa presión que parece venir de todas partes. Pero confía, si el ataque ha aumentado, es porque el destino está cerca. Fue en ese periodo cuando aprendí a orar de otra manera. Dejé de pedirle a Dios que alejara el problema y comencé a pedirle que me fortaleciera dentro de él. Dejé de orar para escapar de la lucha y comencé a orar para no perder el propósito dentro de ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo transformador. La bendición no está después de la guerra, está escondida dentro de ella. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Después de comprender esto, el miedo perdió su poder, porque me di cuenta de que cada vez que el enemigo intentaba detenerme, en realidad confirmaba que estaba en el camino correcto. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Después de atravesar ese periodo de guerra interna y externa, comencé a darme cuenta de algo diferente, una paz que no tenía sentido. Incluso sin tener todas las respuestas, sentía dentro de mí una calma segura de que algo se estaba moviendo en lo invisible.
y esa paz fue la primera señal real de que la bendición se acercaba. Cuando Dios está a punto de actuar, el corazón comienza a descansar incluso antes de ver el resultado. Es como si el alma supiera antes que el cuerpo que el tiempo de espera está llegando a su fin. Fue entonces cuando un detalle curioso comenzó a repetirse. Los lugares que antes me hacían sentir inseguro, ahora me daban seguridad. Las conversaciones cambiaron, mis reacciones cambiaron. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Dios había trabajado tanto dentro de mí que ya no buscaba reconocimiento, buscaba un propósito. Y tal vez ese sea el punto clave antes de la bendición, cuando dejas de buscar lo que quieres y empiezas a prepararte para lo que Dios quiere darte. Pero no creas que todo se resuelve de repente. Cuando las cosas empezaron a salir bien, vino otra prueba, la de la paciencia. Quería ver el resultado completo, quería entender por qué algunas áreas aún estaban estancadas. Y fue entonces cuando aprendí que el tiempo de Dios no es el tiempo del reloj. A veces, Él libera parte de la bendición para ver si eres capaz de permanecer fiel hasta el final. El milagro no ocurre de una sola vez, sino que se revela por etapas. También me di cuenta de que Dios tiene una forma curiosa de confirmar lo que está a punto de hacer. Empieza a darte pequeños destellos de lo que está por venir, un sueño que te inspira, una palabra que enciende algo dentro de ti, una conversación que parece una respuesta directa a tus oraciones. Y cuando te das cuenta, empiezas a entender, nada de esto es casualidad, todo está siendo orquestado con precisión, cada detalle, cada encuentro, cada silencio. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que la bendición no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva misión. Cuando Dios te bendice, no solo te está dando algo, te está confiando algo. La mayor prueba de que estás listo no es cuando recibes, sino cuando comprendes que lo que has recibido no es para ti, sino para servir a través de ti. Y fue entonces cuando todo dentro de mí comenzó a cambiar de verdad. Después de que despertara esta conciencia, empecé a ver la vida de otra manera. Las antiguas oraciones que parecían no haber sido respondidas empezaron a tener sentido. Entendí por qué tuve que perder ciertas cosas, por qué ciertas personas no se quedaron, por qué algunas puertas no se abrieron. Era como si Dios dijera, ¿ahora entiendes el porqué del proceso? Y sí, lo entendía. Todo lo que dolió, todo lo que pareció injusto, estaba construyendo la estructura que necesitaría para sostener el nuevo tiempo. Pero la mayor sorpresa vino después. Cuando la bendición finalmente llegó, no se parecía a lo que había imaginado. Era más grande, más profunda, más alineada con el propósito que con mis deseos. Dios no me dio lo que pedí, me dio lo que necesitaba. Y eso cambió por completo mi forma de ver el tiempo de espera, porque comprendí que la espera nunca es una pérdida. La espera es el entrenamiento, y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que quizá tú estés viviendo ahora. Cuando Dios está a punto de bendecirte, primero te enseña a ser agradecido sin ver el resultado. Empecé a dar gracias por lo que aún no había sucedido, y fue entonces cuando las puertas comenzaron a abrirse de una manera que parecía imposible. La gratitud se convirtió en la llave que desbloqueó lo que el miedo mantenía cerrado. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que cuando llegas a esa etapa, las bendiciones comienzan a buscarte. Ya no necesitas correr tras ellas, forzarlas, suplicarlas. Lo que es tuyo te encuentra en el momento exacto, de la manera correcta. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Cuando dejé de correr, Dios comenzó a actuar. Después de que la bendición comenzó a manifestarse, sucedió algo curioso. Me di cuenta de que no vino acompañada de aplausos, sino de silencio. Muchas de las personas que esperaba que se alegraran conmigo simplemente se alejaron. Al principio, me dolió. Quería celebrar con quienes habían caminado a mi lado, pero aprendí que no todos tienen la madurez para ver lo que Dios está haciendo en tu vida. La bendición expone quién estaba realmente contigo por amor y quién por conveniencia.
Y esta revelación, por muy amarga que sea, es liberadora. Fue entonces cuando comprendí una de las verdades más difíciles. Toda nueva etapa requiere nuevos vínculos. Y eso no es orgullo, es discernimiento, porque la bendición requiere un ambiente. Dios no derrama algo nuevo en corazones que siguen atados a lo antiguo. Tuve que alejarme de conversaciones que me agotaban, de personas que me hacían dudar de lo que Dios había prometido. Y por más solitario que fuera, ese aislamiento fue el espacio donde su presencia se hizo más clara. A veces, la soledad es el altar donde Dios habla más alto. Durante ese tiempo, Dios comenzó a enseñarme la diferencia entre tener y sostener. Recibir la bendición es un momento, mantenerla es un estilo de vida. Necesitaba madurar emocionalmente para lidiar con lo que Él había puesto en mis manos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera prueba viene después de la conquista. Porque es fácil confiar en cuando todo es difícil, pero es cuando todo empieza a salir bien, cuando el orgullo intenta entrar. Y si el orgullo entra, la bendición se pierde. Pero Dios fue tan sabio que no me dejó ascender sin antes aprender a arrodillarme. Me enseñó que la humildad es el único terreno en el que la bendición florece de forma duradera. Así que, incluso cuando las cosas empezaron a mejorar, me mantuve en silencio, en oración, recordando de dónde venía y quién me había sostenido. La lección más poderosa que aprendí es que la bendición sin conciencia se convierte en distracción. Y Dios no te bendice para distraerte, te bendice para alinearte. Y en ese momento, cuando pensaba que ya lo había entendido todo, sucedió algo inesperado. Pausa. Dios comenzó a prepararme para algo aún más grande. Era como si la bendición que había recibido fuera solo el comienzo de una nueva etapa. Pensaba que el proceso había terminado, pero me di cuenta de que cuando Dios te bendice, no cierra un ciclo, sino que inicia otro. Y la siguiente lección sería sobre el peso y la responsabilidad de llevar lo que había pedido. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda bendición viene con un peso invisible, el peso de la responsabilidad, la entrega y la constancia. Tuve que aprender a lidiar con la presión de mantener algo con lo que antes solo soñaba. Dios comenzó a mostrarme que no basta con ser bendecido. Hay que estar preparado para mantener el favor. Y esa conciencia me hizo replantearme todo lo que yo llamaba victoria. Porque la verdadera victoria no es conquistar, es permanecer fiel después de la conquista. Hubo días en los que pensé en retroceder. El cansancio volvió, la duda llamó a la puerta. Me preguntaba, ¿de verdad fui llamado para esto? Y fue entonces cuando Dios me recordó el proceso, las lágrimas, las oraciones que me trajeron hasta aquí. Me recordó que quien sobrevivió a la espera soporta la responsabilidad. Ese recuerdo reavivó el fuego que el miedo quería apagar. Con el tiempo, me di cuenta de que las bendiciones de Dios no vienen para hacerte sentir cómodo, sino para hacerte crecer. Te hacen madurar, depender aún más de Él. Y cuanto más me entregaba, más me daba cuenta de que el propósito era más importante que el resultado. Dios no me bendijo para exaltarme, me bendijo para transformarme. Y esa es la diferencia entre un regalo humano y un regalo divino. El de Dios cambia quién eres por dentro. Y quizás lo que más me marcó en esa etapa fue comprender que, al fin y al cabo, Dios no me dio una bendición para demostrar algo al mundo. Me la dio para recordarme quién ha sido Él siempre. Todo lo que viví, cada pérdida, cada llanto, cada silencio, era Él enseñándome a confiar, incluso cuando no veía nada. Y cuando aprendí a confiar en la oscuridad, la luz finalmente se encendió. Cuando miré atrás y conecté cada punto, me di cuenta de que nada había sido casualidad. Cada fase de dolor, cada espera, cada silencio, todo formaba parte de un plan que solo pude entender cuando llegué al otro lado. Pensaba que Dios se estaba demorando, pero Él me estaba enseñando. Pensaba que se había callado, pero Él me estaba moldeando.
Y es impresionante cómo lo que antes parecía un castigo, hoy lo reconozco como cuidado. Empecé a ver que las señales siempre habían estado ahí, solo que yo no sabía interpretarlas. Ese cansancio sin motivo, la sensación de desubicación, la gente alejándose, las puertas cerrándose, todo eran mensajes. Dios no grita, Él susurra. Y quien aprende a escuchar su susurro nunca más se desespera ante el ruido del mundo. Lo que yo creía que era el fin, era solo la preparación para una nueva etapa que no habría podido vivir si me hubiera quedado donde estaba. Y es curioso cómo cambiamos cuando entendemos el proceso. Dejé de quejarme del desierto y empecé a observar lo que el desierto quería enseñarme. Dejé de pedir salir del dolor y empecé a pedir salir transformado de él. Porque no sirve de nada llegar a la bendición con la misma mentalidad de quien ha vivido la pérdida. Dios no te bendice para que vuelvas a ser el mismo, te bendice para hacerte nuevo. Con el tiempo aprendí que la fe no es una emoción, es una decisión diaria. Es elegir creer incluso cuando no hay pruebas. Es seguir sembrando cuando el suelo parece seco, porque sabes que la lluvia llegará y siempre llega. Quizás no en el momento que tú quieres, pero siempre en el momento adecuado. Y cuando llega, riega todo lo que parecía muerto dentro de ti. La bendición no es solo algo que sucede afuera, es el milagro que sucede adentro. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera señal de que Dios estaba a punto de bendecirme, la paz en medio de la guerra. Cuando dejé de correr, de cuestionar, de intentar controlar, Él comenzó a actuar, y todo lo que intenté conquistar con fuerza humana, Él me lo entregó con gracia divina. Fue en ese instante cuando comprendí que lo que es mío nunca tendrá que ser forzado, solo creído. Hoy miro mi historia y sonrío, no porque haya sido fácil, sino porque ahora todo tiene sentido. Dios nunca me abandonó, solo me preparó de una manera que yo no esperaba. Y tal vez, si estás escuchando esto ahora, Él también te esté preparando. El mismo silencio que sentí, la misma presión que viví, pueden ser exactamente las señales de que tu cambio está cerca. Lo que hoy parece desorden puede ser el comienzo de tu promesa. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Cuando Dios cumple lo que prometió, no te hace olvidar lo que te dolió, sino que te hace agradecer cada lágrima, porque cada una de ellas regó la tierra donde floreció el milagro. La bendición no borra el dolor, le da sentido, y ese sentido lo transforma todo. Cuando entiendes esto, incluso las heridas se convierten en testimonios. Así que, si estás pasando por el caos ahora, respira. Recuerda lo que yo viví. Recuerda que antes de que llegara mi bendición, todo parecía perdido, pero era justo lo contrario. El caos era el presagio del orden, la pérdida era el presagio de la ganancia, y el silencio era el presagio de la voz de Dios. A veces, el ruido de la bendición comienza en el silencio de la preparación. Y si este mensaje te ha llegado, si has sentido que de alguna manera esta historia también podría ser la tuya, quiero pedirte algo sencillo. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para seguir escuchando palabras que fortalezcan tu fe, porque puede que el próximo video sea exactamente la respuesta que estabas pidiendo en tus oraciones.